gracias por venir. Gracias a la colectiva Madre Monte por hablar y abrir este espacio en el Museo Histórico de Cartagena. Hoy, en el marco de la exposición Bozo Riapú, que traduce Voces del Agua, una exposición de la colectiva Madre Monte que lo que ha hecho es una resignificación del trabajo del fotógrafo Richard Cross, un fotógrafo que estuvo en los años 70 y 80 acompañando a una antropóloga que se llama Nina de Friedman, y podría decirse que es el primer trabajo de antropología visual que se construye aquí en Colombia. No sé si la profe podría contarnos más de eso. Entonces, en este conversatorio nos acompaña la historiadora Estela Simanca. Estela es cartagenera, es docente, es escritora, es investigadora, experta en temáticas como género, estudios afro-latinoamericanos y del Caribe, estudios culturales, historia social política, activista feminista y antirracista. Entonces, gracias Estela por acompañarnos. Y nos acompaña Shanti Lau Hill, que es palenquero, criado en el microuniverso de los mojanes y de las sacerdotisas que conocen el sonido de las aguas en ese espacio de resistencia, el Palenque de Bencos, gestor cultural, músico, narrador comunitario de La Chagra, cofundador del colectivo juvenil Influencers Étnicos. Entonces, bueno, la idea es que podamos conversar un poco de esta iniciativa de la colectiva Madre Monte, en hablar sobre la apropiación cultural, una problemática o un tema que nos afecta profundamente, no solamente acá en Cartagena, en Palenque, sino en el país, y que para nosotros era muy importante poder hablar un poco sobre estas experiencias. Entonces quisiera empezar preguntándoles cómo definirían la apropiación cultural en el contexto actual. Entonces no sé si la profe podría empezar. Bueno, quiero comenzar mi intervención planteando una doble postura desde mi posición de sujeta como mujer negra, pero también como parte de una gran plataforma organizativa que está integrada por 18 organizaciones de base que tienen asiento en el territorio de Cartagena y del departamento de Bolívar, que es la Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar. Pero también desde mi postura como docente, historiadora de la Universidad de Cartagena, una universidad de carácter público, la primera de aquí del territorio. Yo creo que esta pregunta que tú haces sobre la apropiación cultural en los contextos actuales tiene que ser pensada históricamente, pero también tiene que ser pensada desde las diversas posiciones de sujetos que tenemos en nuestros territorios. Por ejemplo, si como historiadora nos pensáramos la manera en la que la historia tradicional y la nueva historia de nuestro territorio colombiano en particular, estamos hablando de la apropiación cultural en Colombia, se pensara la manera en que hemos venido haciendo una lectura de los archivos, no solamente fotográficos, sino los archivos de imágenes, los archivos de objetos, porque también están los objetos, los múltiples objetos que hablan de lo que somos, ¿sí? Porque cuando hablamos de la imagen y la fotografía conecta con esa pregunta de quiénes somos, conecta con la pregunta por la identidad. Y si hablamos de apropiación cultural, nos conecta la cultura con la identidad, pero la identidad no como una entidad fija, como un ente fijo, ¿sí?
sino la identidad como un proceso que se construye y se resignifica históricamente, no que se sedimenta, y eso es el diálogo de la historia con la antropología nos ha permitido entender que las identidades se resignifican. Pero en medio de esa resignificación es importante que sepamos que el archivo, la lectura del archivo es bien importante porque las lecturas no siempre han sido inocentes, las narrativas con las que hemos construido también el discurso histórico. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que hemos construido el discurso histórico alrededor de determinadas identidades culturales que recientemente en un país como el nuestro comenzaron a ser reconocidas a partir del giro multicultural de 1991 como sujetos étnicos nombrados así, estos sujetos que no habían tenido una presencia en el discurso histórico más allá de ser sujetos subalternizados o subordinados al poder. Pero en un registro distinto del archivo, por lo menos a partir de la década del 80, 90, que es cuando se comienza a producir una nueva narrativa de los relatos históricos, en donde emerge una nueva forma de construir la historia a partir de una lectura distinta del archivo, sobre todo de estos sujetos que recientemente son reconocidos, su existencia, su humanidad, porque esa humanidad fue despojada durante el proceso de colonización, no eran considerados, ni éramos considerados como humanos, por lo que me toca como mujer negra, esa narrativa eurocéntrica, desconocía la humanidad del indígena, nombrado así por el colonizador, desconocía la humanidad pues, de esa población también despojada de su territorio, despojada de su condición de humanidad, de persona, a lo largo del periodo colonial, y es una narrativa que no es fuertemente cuestionada cuando se inaugura la República. Y es importante que sepamos también que si no es cuestionada para construir la ciudadanía, el relato histórico centrado en el archivo, o la forma en la que se leían los archivos en la historia oficial del siglo XIX, tuvo una fuerte presencia hasta las postrimerías del siglo XX. Y en ese relato eurocéntrico también es importante que miremos de qué manera eran narradas estas identidades, cómo era la presencia de estos sujetos y si realmente estaban presentados con capacidades de agencia en la construcción de relatos, de la narrativa histórica. ¿Quiénes construyeron esa narrativa? ¿Quiénes construyeron esos relatos oficiales y de qué manera fueron representados también en los manuales escolares? Que se construyó también un manual escolar que articuló también el relato de la nación y el relato de las identidades al discurso histórico. Y la historia debía ser el instrumento a través del cual se narraban las identidades. Entonces yo pienso que también allí, en esa lectura que digo como historiadora, hay una responsabilidad, una narrativa eurocentrada que negó por mucho tiempo a estos sujetos de humanidad, los negó también de unas narrativas propias, ¿sí? Y que la nueva historia que comienza a escribirse en ese giro historiográfico que se da a partir de la década del 80, pero también articulado a unos procesos de movilizaciones desde los territorios. Me refiero fundamentalmente al movimiento negro, al movimiento indígena. Esta emergencia de estos movimientos que no son recientes, la emergencia de estos movimientos tienen unas lecturas históricas que corresponden pues también a unos procesos concretos de los 70 y de los 80, pero eso no nos puede negar que una lectura distinta del archivo da pie a construir la lectura de un sujeto subalterno en medio de la historia colonial a través de los procesos de resistencia al colonialismo, ¿verdad?
cómo fueron esas resistencias, los puntos de fuga de los territorios indígenas, los puntos de fuga de los territorios negros en el mismo proceso de conquista, pero que la historia oficial no los narró, sino que vienen siendo apenas recientes, porque apenas estamos hablando de historia de la subalternidad, estamos hablando también de la historia de colonial reciente, desde la década del 80 para acá. Y está articulada también a estas identidades culturales que también se interpelan la manera en la que han sido representados estos sujetos sin voz en la historia oficial. Y esto se articula también con el tema de la apropiación cultural. ¿Y por qué se articula con la apropiación cultural? Porque la apropiación cultural está también en quién decide las narrativas de una imagen, quién decide las narrativas de una fotografía, quién decide las narrativas de unos procesos de monumentalización, quién decide las narrativas de todas estas imágenes en los diversos registros que también hoy tienen que ver con un discurso patrimonializable. ¿Quién decide las lógicas en las que se enmarcan estas imágenes y las narrativas que se les dan sentido? Y esto lo digo porque ahí hay una responsabilidad también en el discurso histórico, pero que también está articulado a unas dinámicas de poder y está articulado también a unos modelos económicos. Eso es importante que lo entendamos, y entender la colonialidad como un modelo también económico y una dinámica de poder que se articula con el tránsito de la colonialidad a una sociedad capitalista industrial, donde todos los registros de imágenes, fotografías, grabados, lo que tiene que ver también con los procesos de monumentalización, están articulados pues también a unas narrativas que se articulan a un modelo económico, pero también a unas relaciones de poder. Y que sin eso no podemos entender pues también cómo somos representados algunos sujetos en medio de esas narrativas, y a quienes les sirve la forma en la que son representados esos sujetos. Y a esto me refiero concretamente con las imágenes, por lo menos si citamos unos ejemplos concretos, cómo han sido representados estos sujetos subalternos que fueron nombrados, que también tenemos que decir que fueron nombrados en la colonialidad como indígenas, que fueron nombrados en la colonialidad como negros esclavizados, y ese es el concepto a través del cual aparecen en la historia oficial, sin resistencia, sin capacidades de agencia, y que apenas recientemente, de la década del 80 para acá, empezamos a hablar de un sujeto subalterno que empieza a tener voz a través de esos puntos de fuga, de la resistencia, del cimarronaje, de los palenques, de los movimientos de resistencia indígena muy tempranamente en la conquista, pero que también se resisten a no ser cosificados y a no tener participación política desde sus capacidades de agencia en la construcción de la nación, en la construcción de la región y en la construcción de sus territorios. Pero también en un acto de resistencia frente a los modelos económicos emergentes del capitalismo industrial que se articulan a la colonialidad, donde a estos sujetos se les despoja también de una capacidad de agencia. Y quiero traer elementos concretos, por ejemplo, el imaginario que se ha construido aquí en Cartagena de los sujetos y las sujetas negras, cómo somos representadas las mujeres en los procesos de monumentalización de la ciudad. Los monumentos que hay aquí en este fragmento de ciudad, que desde la década de 1930 empezó a proyectarse hacia una vocación turística que no era natural, un relato económico que se instaló en esta ciudad de que Cartagena, la vocación tenía que ser turística. Fue un discurso económico creado, centrado en un turismo
modelo económico turístico extractivista, en la que tendríamos que preguntarnos cómo somos representadas como mujeres en los procesos de monumentalización que están articulados también a la lectura de lo patrimonializable, que se articuló también al modelo de desarrollo turístico de la ciudad a partir de la década de 40, 50, con la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas y todo lo que debía ser patrimonializable para que Cartagena finalmente fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Entonces, en ese proceso de patrimonialización comienza todo un proceso de monumentalización, en donde la monumentalización está articulada también al fenómeno de la representación. ¿Cómo se representan las mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales? Tendríamos que decir, bueno, ¿qué es lo raizal en Cartagena? Que inclusive esa lectura prácticamente no tiene presencia en el espacio público del centro histórico de Cartagena ni ningún territorio de aquí de Cartagena, en los procesos de memoria, por lo menos los que están construidos desde la institucionalidad, porque había que hablar de dos procesos de memoria: la memoria que construye la institucionalidad articulada también a una historia oficial, y los procesos de contramemoria construidos por las organizaciones comunitarias. Una cosa es la narrativa de contramemoria como respuesta a esa memoria oficial en la que las mujeres negras son objetualizadas alrededor de esa colonia turística. Por ejemplo, la representación de la palenquera en el centro histórico de Cartagena, la representación de la mujer indígena en el centro histórico de Cartagena a través de la figura de la india Catalina, y la representación también de la mujer blanco-mestiza, articulada también al relato nacional, en un monumento con el que inauguramos el relato de la democracia en Cartagena, que es el Parque del Centenario, la Plaza del Centenario y el Camellón de los Mártires. Ustedes ven allí una mujer que tiene la mano levantada y dice: no me tangues, no me toques, ¿verdad? ¿Cómo es representado el universo de lo femenino a través de este proceso de monumentalización? Si uno mira a la palenquera, hay un proceso de apropiación cultural donde ya no es suficiente con la monumentalización, sino que a través de los restaurantes que se han instalado en el centro histórico de Cartagena y por fuera de él en los territorios marítimos, ¿no? En los territorios de playa que hacen parte de todo este complejo del modelo de desarrollo turístico extractivista de la ciudad, la palenquera es cosificada, su experiencia vital es instrumentalizada para ponerla inclusive sin ningún tipo de discusión con la experiencia vital y la cosmovisión del mundo palenquero, ¿sí? Son cosificadas a través de una imagen que puede ser a través de una pintura, o puede ser con la experiencia misma vital de ellas en la puerta de un restaurante de pie, o en un evento de una feria empresarial donde la palenquera permanece por 2 o 3 horas mediante el desarrollo de la feria empresarial hasta que termine. Como usted más meramente decorativo. Sí. Que muchas veces ¿Cómo no? ni siquiera son palenqueras las que están ahí. Es que me refiero a la representación y a la performatividad. Por eso hablaba de la representación, ¿sí? La representación que pasa por un tema de quién decide lo que se representa y cómo se representa. Y es lo que dice Bell Hooks, y el asunto es devorar al otro.
y devorar al otro es desde una otredad construida por alguien que decide cómo debe ser representado, cómo debe ser representado. Y esto lo hablo efectivamente con la performatividad de lo palenquero, que está atravesado por lo femenino, porque no es el hombre palenquero, es lo femenino lo que se instrumentaliza, es la imagen que se performatiza, ¿sí?, a través de ese desarrollo, de esa imagen turística o del paisaje turístico, la ciudad como paisaje consumible, ¿sí?, que se instala en este fragmento de ciudad, en la zona norte y fundamentalmente en el centro histórico de Cartagena. Quería dejarlo hasta allí, por lo menos para aterrizarlo en este ejemplo, ¿no? Cómo se conecta la memoria con el modelo de desarrollo turístico, la narrativa y el tema de la representación y lo de la apropiación cultural. Correcto, y como también ese papel, digamos, colonial de la representación ha jugado un papel pues, fundamental en la construcción de estas identidades y de estas narrativas de las personas racializadas, de los indígenas, de las personas negras. Y a mí me pareció muy interesante esto de lo que usted habla del fragmento de ciudad, ¿no? También como son unos pequeños espacios de ciudad los que son monumentalizables o los que son representados de una u otra manera, pero hay otro lugar, hay otras de ciudad, digamos, que esa sí no se monumentaliza, de la que esa no se habla, de la que no se visita y que también está muy, de alguna manera, atravesada por temas religiosos, políticos, porque si uno no se va muy lejos, monumentos en Cartagena hay en este fragmento de ciudad, pero de aquí para allá no hay más monumentos, hay más que todo vírgenes o santos o cristos relacionados a lo católico. Entonces ahí pues me gustaría preguntarle a Shanti, digamos, ¿cómo ve ese papel en esa construcción de estas identidades desde San Basilio de Palenque? ¿Cómo ha sido o cómo ve, de qué manera esas representaciones de alguna manera han afectado o han conectado con Palenque? Bueno, primero decir que me parece simbólico el hecho de que podamos generar este espacio, esta conversación, justo en este edificio, en esta edificación y justo en el centro histórico. Eso a partir de ahí que me parece demasiado simbólico. Y luego yo creo que, escuchándote hacerme la pregunta, me atraviesa es ¿quiénes tienen derecho a representarnos y cómo lo hacen? Yo creo que a partir de ahí se entiende la forma en cómo se está, y voy a utilizar esta palabra, se está vendiendo a Palenque. Como este mismo comercio extractivista también que lleva a Palenque de cierta forma y que convierte la economía de Palenque y pasa de ser una economía de agricultura a ser una economía que en su mayoría ahora depende mucho del turismo y lo que se pueda generar a partir de ahí. Y a partir de ahí se entiende que ese turismo desociado y sin control, porque no existe en Palenque verdaderamente que regule la forma en cómo se está dando el turismo, ni siquiera la forma en cómo se está manejando la información, porque si bien es cierto están los guías locales que de otra forma son los que hacen el recorrido y que atribuyen la historia y los hechos históricos de Palenque a las personas que nos visitan, también ahí cometemos un error. Y lo hablábamos hace poquito con una nota que sacaba el Bolivarense, donde se informaba que ha sido la mayoría de casos en los que se ha intentado representar a Palenque. Y esto porque generalmente me atravesaba la pregunta, ¿quiénes tienen derecho a representarnos y cómo lo están haciendo? Porque las personas que tienen derecho a representarnos no lo están haciendo. Y no solo se habla desde ahora. Y eso también es un tema de apropiación cultural, cómo en Palenque llegaban a contar las historias
y cómo ahora nos toca hacer contranarrativas para tratar de erradicar esos estereotipos. Porque bien lo decías, el hecho de que tú generes contenido para la red solo va a tener dos cosas: o reforzar los estereotipos o desmantelarlos. Entonces, es uno de los llamados a acción que estamos predispuestos como jóvenes, y de esa forma también en cómo se está representando Palenque. Yo le atribuyo mucho lo que están haciendo los jóvenes, lo que está haciendo Diego desde el cine, lo que está haciendo con Miles Amigos de la música, porque estamos tratando también de retomar esos elementos que alguna vez fueron invisibilizados. Hasta hace poquitos se sigue hablando en los textos, en las redes y en las narrativas de gente dentro y fuera del territorio de San Basilio de Palenque, y siguen insistiendo en esa figura católica que de una u otra forma, esa figura católica colonizadora que está como esa sombra que persigue al pueblo. Y hasta hace poco, en los videos, en las películas, en las canciones, en los textos que los nuevos creadores, los nuevos artistas estamos haciendo, se comienza a hablar del Palenque de 20. Y hasta hace poco, con los nuevos movimientos feministas que están haciendo el Palenque, con las chicas que están ahí, se comienza a hablar del Palenque de 20 y Huigo. Entonces yo creo que la forma en cómo nosotros estamos haciendo las contranarrativas también para aportar a eso y ver cómo nos estamos representando es válida, porque fueron muchos años creciendo en un espacio que primero me narraba y me estereotipaba y me decía que así debe ser un palenquero, que así debe comportarse un palenquero dentro y fuera del territorio. Y eran narrativos. Los primeros libros que yo leí, las primeras películas que yo vi, los primeros videos que vi acerca del Palenque, era de gente ajena, que no narraba desde el desconocimiento, que no narraba sin empatía. Incluso cuando Guillermo mencionaba lo de la antropóloga de Nina de Fiederman, que sí fue de la invisibilidad y de los estereotipos que se pudieron generar a partir del trabajo que fue hacer Nina de Fiederman a Palenque, que de una otra forma también yo personalmente le atribuyo esa responsabilidad, la forma en cómo comunicó, en cómo narró, y que derivó a un montón de estereotipos en Palenque. Perfecto. Claro. Con relación a lo que decías, estoy completamente de acuerdo contigo, y es que como historiadores sabemos que buena parte del lenguaje antropológico y todo el trabajo, toda la narrativa antropológica que crea este sujeto negro, por ejemplo lo de la invisibilidad del negro de Nina Fiederman y Jaime Arocha, todo este lenguaje no solamente partió en relación a la invisibilidad del negro, sino también fue con relación a la invisibilidad de los indígenas en Colombia, cómo resolver la cuestión del indígena en Colombia. Esa invisibilidad pues también conllevó a lo que tú comentabas, y es no solamente a reforzar estereotipos, sino también a mirar también desde dónde se estaban construyendo las narrativas de lo que debía ser representado como lo negro en Colombia, que no solamente es Palenque, es el concepto de lo negro territorializado en zonas rurales, y eso tiene que ver también con la misma lectura que tenemos hoy frente a la Ley 70 de 1993, hasta qué punto la Ley 70 de 1993 ha centrado fundamentalmente la represión de los indígenas y de los negros, fundamentalmente hacia territorios rurales y no hacia la presencia de la gente negra también en los territorios urbanos. Cartagena tuvo presencia de gente negra a lo largo del periodo colonial aquí, ¿sí? y gente negra que empezó a tener también un proceso de libertad, un proceso de manutención distinta al cimarronario. Y creo que esas lecturas también es responsable el discurso histórico oficial de haberlas ocultado por mucho tiempo. Por lo menos esas lecturas son apenas recientes. Que jóvenes como tú, historiadoras de mayor edad,
como yo, que nos educamos con el mismo registro discursivo y la misma narrativa de que éramos invisibles. Pero ¿quiénes hacen visibles esas narrativas? Y tú lo acabas de decir, la antropología, el discurso antropológico fue inicialmente quien hizo esa lectura, pero la borradura de esa responsabilidad es el discurso también de la historia oficial y la manera en la que fuimos también representados. Porque la pregunta es, bueno, la historia cómo nos representó. Si tú buscas un manual escolar, cómo éramos representados en las figuras, ¿sí? En las figuras que se hacían de lo negro, la figura que se hacía de lo indígena, ¿sí? Cómo éramos representados a través de los manuales escolares oficiales que se contaron, pero también cómo éramos representados en los medios de comunicación. Que muchas veces esa fue una representación que muchas veces acudieron al blackface porque ni siquiera era la representación de lo negro real, y que en ese mismo proceso de reparación histórica yo siento que hay un vacío enorme en Palenque, porque hay que reconocer primeramente que nosotros no somos pueblos originarios, partiendo de ahí, y que antes de nosotros estaban nuestros hermanos indígenas Palenque en ese territorio, en ese espacio pantanoso, cienegoso, habitado indígena, y que están vestigios, y que hoy solo no se puede hablar desde una identidad esencialista palenquera, sino que hay que reconocer los sincretismos culturales que tuvimos en un momento con nuestros hermanos indígenas. Entonces yo creo que también pasa un poquito esa representación por ahí, porque yo siempre he dicho, se habla mucho esto de que en Palenque procesamos el ñeque y tal, pero también hay un sincretismo cultural en cómo se procesa el ñeque y la mano indígena que hay detrás de él. Y entonces, si nosotros desde estas mismas narrativas no comenzamos a contar esto también, se va a seguir repitiendo el ciclo de historia. Una cultura va a querer invisibilizar la otra. Eso es interesante. Bueno, no una pregunta como tal, es respecto a lo que decía la ley 70, que solamente le atribuye derechos que a las poblaciones negras y raciales en suelo rural. Y de hecho es una de las problemáticas que llega a Cartagena hoy con la boquilla que está en la disputa de su titulación colectiva, porque en esto la boquilla parece como un espacio de ampliación urbana. Así es. Y entonces, con el problema que tenemos desde la ley, desde la institucionalidad, que el derecho muchas veces se lee literal, entonces, como no hay esa claridad de poblaciones negras del suelo urbano, pues quedamos exentos de privilegios que, obviamente, como personas racializadas, también tenemos todo el derecho de gozar, porque creo que la negritud va más allá del color de piel y de habitar un espacio geográficamente delimitado. O sea, la negritud también son una cuestión de prácticas culturales, sociales, perfilamiento racial que vivimos en la calle, pero a partir de como ese vacío que tenemos desde la ley 70, pues obviamente quedamos en desventaja a las personas racializadas en suelo urbano. Con el tema de que usted hablaba también, que me gustó mucho, sobre el tema de lo pedagógico, o sea, cómo las narrativas se han reforzado también desde la escuela. Una vez tuve la oportunidad de leer un artículo que cuestionaba sobre todo a FECODE, porque decía de que FECODE a lo largo del tiempo simplemente ha centrado sus luchas en los privilegios sociales y económicos que deberían tener los maestros, que está bien, pero no nos hemos cuestionado si en las aulas de clase pues se está llevando a cabo toda la investigación histórica que se está deconstruyendo a través de lo que es negro, de los procesos coloniales, y parece paradójico y todo, pero todavía hay niños creyendo que Cristóbal Colón llegó en un caballo. Entonces, muchas gracias. No, sí, te quería decir que sí, a veces cuando uno lee la ley 70, uno mira cómo de pronto en la escritura se da ciertos temas de esencialismo negro, como si la negritud solo se pudiera vivir de una sola forma, y cada quien vive su negritud de manera diversa, compleja. Y ahí entra el tema de interseccionalidad, y tú lo decías, yo vivir mi negritud desde Palenque, un territorio rural negro allá, no tiene nada que ver con atravesar tu negritud viviéndola de pronto en un suelo urbano. Entonces sí, yo creo que el problema radicó ahí en que se intentó
como escribir todo desde un esencialismo negro que no existe y que es utópico, porque nunca va a existir el esencialismo negro puro, porque lo que tú creas que te puede hacer negro a ti, a mí tal vez no, porque no estamos atravesados por la misma negritud, y es complejo la diversidad y la experiencia que vivimos tú desde tu negritud y yo desde mi negritud. Entonces eso no lo asumió, no lo entendió la ley 70 en su momento. No, y yo pienso que también tiene que ver con la forma en la que fuimos incorporados a ese relato nacional, que ocultó pues también las tensiones regionales y las tensiones raciales. Es una discusión que muy pocas veces quisimos dar a lo largo del siglo XIX, que intentamos ocultar pues también con el relato de una nación mestiza, que cuando tú decías, bueno, es que el esencialismo nos ha afectado tanto en la construcción precisamente de aceptar un sincretismo cultural que es necesario entender para comprender también la emergencia de la negritud, que no se vive de la misma manera en los diversos territorios, ni siquiera en esa dicotomía de lo rural y lo urbano, porque también tenemos que entender que las fronteras fueron también porosas en algunos territorios entre lo rural y lo urbano. Y eso tendríamos que decirlo con lo que ocurre con Cartagena y Palenque en la década del 80 y del 90, donde sabemos que para los padres tuyos, los padres de mi compañero de estudio, Alfonso Casiani, no compartimos el mismo semestre, la misma formación, el mismo periodo formativo como historiadores en la Universidad de Cartagena. Él llega por lo menos, digamos que 2 años antes que yo a la Universidad de Cartagena, pero que compartimos desde esa emergencia rural de la que vienen sus padres. Ellos llegan aquí a Cartagena y formar a un joven negro en un territorio urbano. Eso nos permite entender, nos permite hacer otras lecturas de la negritud en esa frontera porosa, ¿no?, que generó también el desplazamiento forzado y el conflicto interno armado en este país. Entonces yo creo que eso que tú acabas de señalar aquí, y es la dificultad entre lo legal y el tema del reconocimiento, que es insuficiente para atacar una discusión que debe ser la de fondo en medio de la democracia liberal que abrazamos, de esta democracia neoliberal que hemos abrazado, que el reconocimiento es insuficiente para comprender las experiencias de desigualdad que vivimos de manera distinta. La gente negra, pero también los pueblos indígenas en el territorios que a veces hemos compartido, como tú muy bien lo señalabas. Eso no solamente ocurre para el caso del Caribe colombiano, ocurre también para el Pacífico. Y ocurre también en la emergencia de estas poblaciones que se desplazan al territorio urbano, ¿no?, con el conflicto interno armado, que ya ahorita la política pública te exige que si te tienes que reconocer o como sujeto étnico o como sujeto campesino para poder de alguna forma acceder a los derechos a los que accede la cultura mayoritaria sin tener que pasar por el tema de reconocimiento. Como también estas violencias también se siguen naturalizando, ¿no? Por ejemplo, la manera en que nos referimos hacia, por ejemplo, las comunidades indígenas, que muchas veces acá en los territorios los indígenas son los chinos, ¿no?, que esas son también maneras de violentar, digamos, la experiencia y la identidad de las personas. Yo, digamos, planteando lo que ustedes dicen, cómo estas violencias simbólicas se han manifestado, digamos, a través de muchos años, diríamos de siglos. ¿Ustedes creen que actualmente, con toda esta era de la post-fotografía o en donde estamos, digamos, inmersos en millones de imágenes, algo ha cambiado? ¿Ha favorecido de alguna manera estas nuevas dinámicas de las redes sociales, de los medios de comunicación, en términos de la representación de las comunidades afro? ¿O ustedes creen que a lo contrario no ha favorecido al respecto? No, puedo empezar aquí, porque bueno, es más tu campo que el mío, pero aún igual nosotros como historiadores también trabajamos sobre la imagen
y la fotografía como archivo. Y sí quisiera decir algo que está pasando aquí concretamente en Cartagena con unas narrativas recientes de esta alcaldía, en las vallas publicitarias que hay aquí. Quiero referirme a eso. Por ejemplo, el relato del nuevo Chambacú, frente a los malecones que se pretenden construir y los corredores turísticos que se pretenden construir aquí en la ciudad. Bueno, efectivamente, el hecho de que jóvenes afro ya comiencen a narrarse o a narrarnos nosotros mismos desde nuestro territorio, efectivamente se está generando un cambio, porque más que cualquier visibilización uno busca la transformación y uno entiende que cada video que uno postea, cada escrito que uno pueda hacer, se apunta a generar esa discusión, apunta a generar un cambio y ese cambio puede apuntar a una transformación real. Entonces yo sí creo que falta mucho camino por recorrer, pero que de una u otra forma seguimos trabajando. En el FIPSI del año pasado, una imagen que me dejó muy conmocionado es que acá en la Torre del Reloj estaban proyectando como una muestra de cine indígena, y recostado hacia la pared de la muestra de cine indígena estaban unos indígenas separados por unas vallas que cerraban como el espacio que emulaban las salas de cine. Y fue una imagen muy fuerte porque fue como hasta en tu propio espacio también te excluye. Entonces, el hecho de como creadores, como narradores, como artistas afros también estamos alzando la voz, que las personas que eran en un momento que tenían esa visibilización, ya sea porque fueran actores, porque fueran cantantes reconocidos en Colombia, quiero referirme particularmente como de un momento esos artistas o gestores que comenzaron desde lo cultural y se volvieron mainstream, que de una otra forma luego cuando ya tuvieron la visibilidad necesaria no se atrevieron a alzar la voz, porque muchas veces hace falta eso también. Ahora sí se están atreviendo, como ya los artistas negros que están llegando a los escenarios de visibilización van ya un poco más conscientes, dejaron un poquito la afroconveniencia para convertirse en un poco afropensante, afroconsciente, y es cuando uno se da cuenta que se viene haciendo el trabajo. Pero mientras las narrativas de la gente negra, de la gente indígena, sea atravesado por personas foráneas que la sacan de contexto, como el periodista RTBC que dijo que vino, que no sé si vino de vacaciones, que murió como acá en la Plaza de la Trinidad, en la Casa Palenque, que los cuarteles tienen nombre de Mapalé y Bullerengue, y uno pregunta y solo fueron nombres que se le atribuyeron arbitrariamente, que no entienden el significado profundo real de las comunidades que de una u otra forma la están violentando. Y una vez me pasó en redes que yo hablaba sobre cómo se estereotipaba a la gente negra de una otra forma, y un montón de gente en los comentarios llegaban con discursos de odio y racismo. Yo respondía diciendo que hacer contenido antirracista y pretender que todo el mundo esté de acuerdo es algo utópico, que precisamente hay gente que no está educada y por eso lo seguimos haciendo. Yo siempre me quedo con la frase que escuché en un conversatorio: es o los educas o los toleras. Yo creo que nosotros estamos cansados de tolerarlo, entonces toca educarnos. Hasta ahí dejo mi primera intervención y después usted, maestra, ya sí voy a tocar como casos puntuales. No sé si podemos tocar casos puntuales aquí, entonces por eso quiero saber para luego después de la intervención de la maestra ya poder tocar casos puntuales con nombres. No, yo creo que sí es muy importante pues, hablar, digamos, puntualmente de estos casos, porque creo que es la única manera de corregir
de que no se sigan repitiendo, ¿no? Como creo que el silencio ha sido un arma de doble filo para nuestras comunidades y creo que estamos en un momento donde es hora de estas cosas poderlas hablar sin miedo a ser señalados o a ser violentados, aunque estemos en riesgo de que eso pase. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría que nos contaran tanto de experiencias negativas, digamos, frente a la apropiación cultural, como experiencias de resistencia cultural que ustedes han encontrado que desafían estas violencias simbólicas, porque seguramente sí las hay, y las hay bastante, pero muchas veces estas no son tan visibles como esto otro negativo que vemos todo el tiempo. A mí, por ejemplo, en Palenque me ha tocado vivirlas varias veces trabajando con la música, ¿no? Como empresas privadas utilizan tanto la imagen como la música de las agrupaciones sin autorización, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el caso del maestro Emiliano Herrera, en donde el diario El Universal utilizó su imagen por más de un año en vallas publicitarias sin darle el crédito al maestro, pero sí vendiendo una idea de ciudad que es bastante alejada de la realidad, ¿no? En donde además se utiliza a las personas negras como una cosa, como un objeto, se sigue usando, ¿no? Negras palenqueras. Decorativo, porque es esta manera también decorativa de no darle nombre, no referirse cuál fue su labor. Por ejemplo, el maestro Emiliano lleva 70 años al servicio de la música. ¿Por qué no mencionar eso, por lo menos, cierto? O sea, si vas a usar su imagen y además un discurso de ciudad que además con un eslogan que es Cartagena Afro, ¿no? Entonces, ¿quiénes se benefician de ese discurso? Las vallas por lo general además están ubicadas estratégicamente en lugares donde no habitan personas afro, sino más bien son empleados domésticas, empleados del servicio de hoteles. Entonces me parece clave que podamos conversar sobre este tema. Yo me puedo decirme algo sobre eso. No sé, a veces quisiera crear contenido sobre esto, pero mi cargo público me impide un poco poder hablar con libertad del caso. Pero digamos que le tengo tanto miedo a la ciudad de Cartagena porque por no tener memoria siento que no tiene nada. Y se está robando un poquito de cada uno de los pueblos que colindan con ella. Cartagena se llena la boca diciendo que es afro, pero el racismo estructural en esta ciudad va a seguir existiendo quién sabe hasta cuándo. El colonialismo sigue intacto, y ni hablar del clasismo. Y no es solo el maestro Emiliano, hay muchos. Yo tuve la oportunidad de recorrer todas las vallas y pude ver mucha gente en Palenque involucrada ahí y hasta frases. No sé, yo me preguntaba y hice un twist sobre eso. ¿Desde cuándo en Cartagena la alegría se come? Como frase, ¿no? Y yo, o sea, hasta ahí estamos llegando al punto de dejarnos saquear tanto. Y le tengo mucho miedo por eso, porque se ha convertido en un monstruo de cojo aquí, y no me importa porque después lo voy a echar a un lado. Lo que pasó con las mujeres del Dulce, por ejemplo. Y poco a poco esta ciudad se va a ir metiendo en más líos porque quiere quedarse con nada que les pertenece. Yo quiero partir de algo que él decía del concepto de saqueo. Tú dijiste algo del saqueo que está articulado también a una forma de despojo que es la que viene ocurriendo en esta ciudad concretamente. Y en esta ciudad que se ha convertido en una vitrina porque precisamente la forma de despojo que opera en Cartagena es hacer de Cartagena un paisaje turístico. Entonces, por supuesto, en un paisaje entra absolutamente todo. Y en un paisaje, cuando tú construyes un paisaje, la performatividad de un paisaje, lo que más vas a emplear va a ser la imagen. Pero además la imagen va a estar acompañada de narrativa. Por eso es que la imagen como lenguaje, pero también el lenguaje mismo a través de las palabras va a ser bien importante, porque nos vamos a dar cuenta que no solamente van a estar fotografías, van a estar representaciones a través de murales que están ahorita interviniendo, borrando aquellos que fueron resultados de una acción política de la gente en los territorios, imputada por las violencias que encarnan esta ciudad, y luego
pintamos una pared blanca y definitivamente ahí ponemos el logo del Real Cartagena, y luego vamos a poner el reloj público, y luego vamos a poner las murallas, porque no es suficiente con el paisaje tangible que tienen acá, que se patrimonializó bajo una narrativa que le sirvió al modelo de desarrollo turístico de una élite que está pensando en esta ciudad, que la construyó desde 1930, ese relato, esa narrativa del desarrollo turístico, hacerlo extensible no solamente a este fragmento, sino a toda la ciudad. ¿Y por qué digo a toda la ciudad? Porque cuando estas vallas publicitarias, pero también restaurantes dicen yo amo a Basurto, pero Basurto encarna y representa toda la violencia que ha tenido el territorio en la historia reciente en Cartagena, donde las compañeras trabajadoras de la economía popular las viven violentando permanentemente en el espacio público, al igual que las compañeras palenqueras fueron violentadas y siguen siendo violentadas desde los 80, habitar un no lugar dentro del centro histórico en el sentido de su propia capacidad de agencia, o sea, despojarla de su capacidad de agencia, despojarla inclusive de su humanidad, ¿sí? De su humanidad o de lo que ellas son, para terminar mostrando una imagen performativa de lo que no son, que es lo que nosotros vemos aquí en el centro histórico, ¿sí? De la forma en la que se viste, de la forma en la que tienen inclusive que hablar, porque dicen yo soy patrimonio vivo, que eso nos tiene que causar muchísimo ruido, que una mujer que venda frutas acá en el centro histórico de Cartagena tenga que decir que es el patrimonio vivo, tiene que hacernos muchísimo ruido. Como que un restaurante ponga una pintura grande, un gran mural en su entrada, su fachada sea que diga yo amo a Basurto, y que en serio compañeras trabajadoras de la economía popular tengan que vivir violencias por medio de la Secretaría del Interior, que no les permita ejercer su economía popular con dignidad, y digamos que yo amo a Basurto. Por eso te digo que esa es la forma de despojo en la que aquí todo cabe, el saqueo. O sea, van por saquear absolutamente hasta la experiencia vital de la gente, aun cuando esa gente es violentada, y justamente esa gente, como tú muy bien lo describías, esa gente es la que sostiene el suelo económico de esta ciudad. Porque entonces las vallas publicitarias que están allá en Boca Grande, ¿sí? Ya no solamente están en Boca Grande, atraviesan toda la ciudad, las dos vías principales, la avenida Pedro Heredia, el nombre del conquistador, porque es importante que también sepamos las narrativas con las que han nombrado nuestras avenidas principales. La avenida Pedro Heredia, la del conquistador, ¿sí? Esa avenida Pedro Heredia, la avenida circunvalar del Bosque, toda la avenida, las vallas publicitarias que están ahí. Hay una que a mí me hizo tanto ruido como la imagen que tuviste en el FIS, en el Festival Internacional de Cine. Una valla que dice Cartagena, donde la alegría se come y la fantástica se baila. Donde la alegría se come, toman toda la... O sea, la apropiación cultural es tan fuerte, es tan violenta, que desde la alegría se come, pero precisamente esa alegría que se come violenta a las compañeras que ya dejaron de vender alegría, que dejaron de vender sus dulces que preparaban para ahorita vender. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son estas mujeres que están aquí ubicadas estratégicamente en algunos lugares con unas frutas? No solo la despojan, sino que la reducen, y la reducen a ese papel, a una palenquera, y ¿sí? te parece imágenes de mujeres. Exacto, donde la alegría se come y la fantástica se baila. Es decir, te articulan una práctica de la economía popular con un producto residual, de una música residual como la de Carlos Vives, que construye ese discurso de la Cartagena, la fantástica, y viva el África, porque es que Cartagena la fantástica, viva el África, y te meten ahí lo negro, muy parecido a la valla, donde aparece el maestro, ¿sí?
¿sí? Emiliano, aparece el maestro Emiliano, bueno, Cartagena sí es afro. No, y que digamos, lo más paradójico y triste es que muchas, digamos, de las narrativas que salen en estas vallas son construidas por personas que además no tienen nada que ver con los territorios. Nosotros nos alcanzamos a reunir con el diario Universal y la persona que está detrás de estas vallas, porque estas vallas son toda una campaña, aunque ellos dicen que no es una campaña. Es una mujer que se llama Carolina Araújo, que es de los dueños del Universal. Pero lo más paradójico del asunto es que ella nunca ha visitado a Palenque, nunca en su vida, y es cartagenera. Entonces, a la final eso termina siendo el retrato decorativo de unas élites de esta ciudad neoliberal para a la final seguir sometiendo y seguir generando este discurso de sometimiento, de pasividad, como lo que tú decías, ¿no? ¿Quiénes son las personas que ven estas representaciones? Muchos trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Siento a veces y es como generar esta imagen positiva de, mira, yo soy negro, mira cómo nos revitalizan, digamos, en estas, aunque yo la esté pasando difícil, aunque yo me tenga que mamar un servicio de transporte pésimo en la ciudad, que me tenga que caminar toda la ciudad Boca Grande, pero tengo una valla que dice Cartagena es afro. Entonces, ese discurso de la doble moral me parece que hay que empezar a desmantelarlo y la mejor manera es poder conversar sobre esto. Y que cuando tienen el espacio de representar en realidad y dignificar en realidad lo negro, en Cartagena por lo menos no lo hace. En la versión de este Fixi me tuve que tragar toda en una pantalla un video presentación de Cartagena mientras sonaba un dembow de fondo. Eso no tiene presentación. O como le sigue pasando, por ejemplo, todo, que Cartagena además de eso sufre de eventos anuales donde vienen aquí las élites, no solamente de Cartagena, sino del país, las élites económicas, intelectuales, y por ejemplo en el Fixi lo vemos, ¿no? El Fixi es un festival pues, que lleva 60 años en esta ciudad, pero acá no hay una escuela de cine. No todos los festivales tienen escuela, pero me parece que el festival podría haber en 60 años impactado de una manera más positiva a Cartagena en ese sentido. Un comentario. Bueno, realmente quería apuntarlo sobre el tema de la imagen y creo que está más relacionado con la certificación de los cuerpos, sobre todo a las mujeres negras, y que generaliza obviamente su práctica cotidiana, porque muchas veces esto puede crear estereotipos que pueden relacionar solamente a la mujer palenquera como una persona que vende fruta de forma informal, sabiendo hoy que esto no es una realidad. Por otro lado, el compañero ahora hablaba sobre el pensamiento colonial que vivimos en Cartagena, y hasta hace poco yo caí en cuenta cuando estaba de viaje y alguien me dijo, ¿dónde eres? Yo dije, soy de Cartagena, y me dice, esa es la ciudad del negro cachaco. Yo dije, no, es una ciudad de negro, y me dijo, no, es una ciudad de blanco por la lógica del más vivo. Bueno, yo seguí y pensando ahora esto es cierto, yo creo que esa lógica de la cultura del más vivo es una mentira del hombre blanco español, porque no nos permite ver al otro desde lo que el filósofo Levina llamaba desde la alteridad, desde la vulnerabilidad. Realmente esa cultura del más vivo nos impulsa al saqueo, a la ventaja y demás, al despojo. Justamente yo, para complementar con lo que todos ustedes habían dicho, yo tengo una relación amor y odio, creo que todos los que vivimos en Cartagena la tenemos, y es que en cada momento, porque en Cartagena hay distintos escenarios, ¿no? Si yo vengo de un barrio popular, pero en estos momentos no estoy viviendo en Cartagena, y uno se da cuenta de que, bueno, yo creo que una de las peores cosas que tal vez le ha pasado a Cartagena ha sido el tema del turismo, porque tú te das cuenta que es una ciudad que, entre comillas, está creciendo exponencialmente, creciendo para quién. Tú te das cuenta que en el resto de la ciudad, es decir, en la ciudad donde muchos de nosotros venimos, crecimos, fuimos a la universidad, esa evolución nos está dando. Es decir, una ciudad que tiene una crisis
enorme con el tema de la movilidad, una crisis enorme con el tema de las basuras, una crisis enorme con el tema de la seguridad, y es una cuestión que no está ni a esto de ser solucionado, porque creo que tampoco hace parte de la agenda, sobre todo en esta administración en donde hay nuevamente como toda una utilización constante hay todo un discurso súper positivista, un discurso heroicista también, de que lo estamos logrando, toda esta cuestión del tráfico también como de la posverdad, ¿no? Donde obviamente hay unos resultados que se muestran que al final uno no necesita ser un investigador, los analizas con lupa un poquitico y te das cuenta que efectivamente está todo maquillado y resulta donde justamente esa misma retórica está intentando quitar todas las experiencias reales de ciudad, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con todos estos grafiteros también, que de una manera u otra están, como es una ciudad que tampoco apoya el arte, muchos de ellos y ellas, y que tampoco critico, están al servicio de lo comercial, ¿sabes? Están al servicio de lo comercial, por eso todas estas estéticas de una... Yo hace rato que no venía y veo una cantidad de grafitis al servicio de lo comercial, siempre con todas estas caras, también de una manera u otra escenificadas y como muy, ¿cómo decirlo? Sí, todas escenificadas, todas negras en los espacios al lado de comercio. Yo amo Basurto y tienes una cara de una chica afro, también, ojo, también es como las estéticas que se utilizan también, cuál es esa estética también representada de lo afro también, una estética deseable, una estética también más blanca, con narices finas, con bocas más o menos pequeñas, ¿cierto? Con un afro, ¿sabes? Entonces también es como que es algo que en general sucede, ¿no? Todo lo que toda esta... al final este aprovechamiento excesivo también de toda una comunidad internacional que se instala, que también, que yo me doy cuenta, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo te das cuenta en todo lo que tiene que ver con precios, por ejemplo, en el centro, para quién están destinados esos precios y también cuál es el margen de ganancia que todas estas personas que al final, yo porque estuve también trabajando en la parte de hotelería y turismo, y vi de cerca también cómo estas personas terminan enriqueciéndose porque también se aprovechan de toda esta ciudad postal que se vende muy bien y que también creo que se está aprovechando cada día más para que sea lo menos cartagenero posible, para que sea lo menos real posible, para que cada día, por ejemplo, pasó inclusive al frente de la Universidad de Artes, que como también toda una especie de arquitectura también favorece a la exclusión, se pusieron unas rejas para que los estudiantes no se sentaran, normalmente muchos de nosotros que salíamos de la universidad nos sentábamos allí a hablar, a conversar, a vivir, a habitar la ciudad, y ya no se puede porque hay una cantidad de espacios en donde ya tú no te puedes sentar, tú no puedes habitar el espacio. Entonces al frente tienes Juan del Mar, al frente tienes, sí, efectivamente, ¿no? Todo lo comercial que va englobando y que al final de una manera u otra opera con la administración de turno para excluir a la gente del territorio, para excluir a la gente del espacio. Y también, ¿no? Para que tampoco hayan voces que hablen, que digan, que habiten el espacio y que habiten la ciudad. Entonces, esto realmente es un discurso pensado, ¿no? Esto no es fortuito, sino que esto hace parte de unas estrategias geopolíticas neoliberales que además utilizan lo que tú dices, estos discursos positivos para vender una ciudad más en progreso, una ciudad que es lo que le ha pasado a Medellín, ¿no? Medellín siempre ha vendido el eslogan de la ciudad modelo, tiene metro, tiene, mejor dicho, no pasa nada, pero detrás de eso es la ciudad con más homicidios en el país, es la ciudad que más, digamos, guerra ha producido en este país. Y hablando de esto de los grafitis, a mí me parece muy interesante también con esto de la apropiación cultural, entender que esto, digamos que una cosa es el graffiti y otra cosa es el muralismo.
Y me parece que ahora estos discursos de lo positivo están usando estos discursos para poder tapar las verdaderas historias. Entonces el graffiti, su esencia real, es ilegal. O sea, el graffiti nació como una expresión ilegal, que no hay consenso. O sea, para tú hacer tu graffiti lo tienen que autorizarte, porque nació de una manera espontánea de lo ilegal. Y que es contestatario y es el disenso. Y lo que está pasando es todo lo contrario, que a mí me preocupa mucho, que justamente que estamos aquí con Diego y Ashanti hablando sobre estos temas, porque a Palenque le está pasando. Y así empezó en Getsemaní. Getsemaní, digamos, el muralismo fue un elemento que ha ayudado a la gentrificación de la ciudad, ¿sabes? Esto de volverlos lugares positivos, de colores, en donde todo es muy bello, pero detrás hay otras violencias, y a Palenque le está pasando con esto de la ruta del mural. Entonces todos los murales que hay en Palenque, toda la exotización, pero detrás hay unas violencias que están todavía, digamos, o unas necesidades insatisfechas, y detrás de estos murales están empresas grandes como la Fundación Santo Domingo, como la Fundación Pintuco, que claramente tienen estrategias políticas en estos territorios. En Palenque desde hace muchos años, por ejemplo, organizaciones como Peace Corps, como Cuerpos de Paz, no sé si han escuchado, pero son estas agencias de Estados Unidos que llegaron, por ejemplo, a África y que tuvieron agencias para el desarrollo. Entonces me parece que es clave también empezar a entender que estos discursos también son estrategias políticas pues para gentrificar. A mí me da miedo que Palenque probablemente en unos 10 años va a ser Getsemaní o va a parecerse a Getsemaní. Entonces me parece clave esto que dices. Y entonces en el marco de esto, ¿qué papel creen ustedes que juega entonces la educación? ¿Cómo podríamos, digamos, combatir o enfrentarnos a todas estas narrativas que nos están, digamos, violentando? ¿Y qué se está haciendo desde la educación para enfrentarnos a esto? Bueno, yo sí quisiera decir que ahí hay un doble registro de la educación. Y yo no creo en los currículos ocultos. La educación tiene que generar su transformación y su apuesta por la emancipación. La educación, si no es emancipadora, no nos sirve. Entonces, yo no creo en los currículos ocultos. La educación tiene que generar emancipación. Y estoy de acuerdo con algo que decía Chanti, que fue bien determinante en lo que decía, bueno, es que estas narrativas hay que desmontarlas, a Chanti. La única forma de desmontar estas narrativas es con contranarrativas, es con procesos de contramemoria. Y tú nos preguntabas, bueno, qué ejemplos pudieran citar frente a estas contranarrativas que van más allá de este modelo sistema mundo capitalista, colonial, ¿sí? Cuáles son las apuestas que se están haciendo, por ejemplo, que ya tengamos proyectos y acciones comunitarias y colectivas de jóvenes, de mujeres, una apuesta antirracista, anticolonialista, anticapitalista, estén no solamente construyendo nuevas narrativas, sino que estén haciendo acción política en el territorio frente a las violencias que nos encarnan, por ejemplo, la desaparición forzada de jóvenes entre los 15 y 25 años aquí en Cartagena. Eso no es soslayable frente a lo que estamos hablando aquí. Bueno, hay apropiación cultural de la exotización de los cuerpos de las mujeres, porque ese discurso y esa narrativa de que en Cartagena, donde la alegría se come y donde la fantástica se baila, articulada también a todos estos muralismos construidos precisamente por estas empresas que también promueven el lugar que le corresponde a Cartagena en este sistema mundo, modernidad, colonialidad capitalista, que es la de la economía turística. Pues lo femenino es vendible, vende. Por eso es que aunque
las trabajadoras sexuales, las persiguieron, les pusieron vallas en el espacio público que no podían moverse con libertad aquí, pero que son ellas las que atraen la presencia de los turistas en algunos fragmentos de esta ciudad. Bueno, ahí esa imagen es cómoda, ¿no? Es cómoda. Es un no lugar frente a su capacidad de agencia, pero el lugar el lugar que le corresponde tiene que ver con la exotización, ¿no?, de esos cuerpos, despojados de toda capacidad de agencia, despojados de toda capacidad crítica, en la que también los artistas entran en el juego, en esa espiral perversa de estas narrativas articuladas a una institucionalidad y no solamente al modelo de desarrollo económico, porque la institucionalidad está articulada al modelo de desarrollo económico. Cuando tú citabas la Fundación Santo Domingo, ¿no?, y estas agencias para el desarrollo, el trabajo que están haciendo es ese. Entonces, uno ve que todo cuadra perfectamente, ¿no?, hacia los intereses del modelo neoliberal que funciona al servicio del modelo de desarrollo turístico que aquí se desea instalar. Y uno lo ve claramente en la borradura que se hizo de grafitis y murales en Getsemaní, que hacían una crítica a la gentrificación en Getsemaní y al desplazamiento de la población de Getsemaní con el aumento de los servicios públicos domiciliarios, ¿no? Que ya vemos pues que ya el metro cuadrado no está habitado por gente de Getsemaní, ya nosotros vemos ahí que están hoteles que la especulación inmobiliaria es impresionante, desde 3 millones, 5 millones de pesos, de totales, en los que el propio habitante de Getsemaní tiene que rentar quizás una habitación de atrás para no tener que salir de allí, del territorio que antes habitaba. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que estos artistas también son parte de nuestro territorio. No es lo que está pasando con la estrategia comunicativa que la institucionalidad está pagando, porque además pauta para que construya estos murales, sino que además están cortando jóvenes que han hecho parte de colectivos y de organizaciones comunitarias en intervenciones, por ejemplo, que tienen que ver con los desaparecidos aquí en Cartagena. Aquí se ha hecho un muralismo para los desaparecidos, para los jóvenes negros que han sido víctimas de la violencia policial, como Harold Morales, que fue asesinado en un caso de violencia policial por policías en el barrio de San Francisco. Se hicieron murales también muralismo para la desaparición forzada de Sandrí Sarmiento. Se hicieron muralismo ahorita recientemente para 2 jóvenes, bueno, afortunadamente ya uno apareció, pero se hizo un muralismo para 2 jóvenes que habían desaparecido allí donde se pretende construir ahorita el malecón Ciénega de la Virgen. Ellos desaparecieron ahí en la Ciénega de la Virgen. Entonces, algunos de estos artistas que han hecho parte de muralismo, de acciones comunitarias con colectivas comunitarias, ¿sí?, han sido cortados también por esta administración recientemente para borrar murales en los que ellos inclusive también habían participado. Eso pasó con los murales y grafitis que estaban aquí en la avenida Pedro Heredia. El grafiti y las MAE tienen la razón que fue ocultado, y ahorita uno ve allí, en lugar de eso, se pintó un logo de Real Cartagena, y se pintó también un mural alusivo a la torre de Rey. ¿Qué sucede? Yo considero que hay toda una dictadura del hambre que justamente todos estos políticos utilizan, donde todos los que son artistas barriales, obviamente con toda una carga y que también hacen parte de toda una exclusión tangible, donde ellos al final terminan adheriendo, porque bueno, ellos entienden, muchos de esos políticos entienden justamente cómo también se domina el pueblo. Y bueno, hay hambre, hay gente que, no critico y no justifico, pero también hay muchos de esos que necesitan trabajar y al final terminan adheriendo por ideas o por necesidad a justamente todos estos pedidos y toda esta, al final que yo siento que es todo también hace parte de un epistemicidio popular, ¿no? Y bueno, o sea,
y está surgiendo y está tomando muchísima fuerza porque al final, bueno, todo el tiempo eso, nos están silenciando, no quieren que nos reunamos, no quieren que nos encontremos. Por ejemplo, aquí no hay parques, no hay ni siquiera hay sombra, ni siquiera hay sombra. ¿Cómo uno se encuentra con los amigos en el Caribe Plaza? Siempre uno para encontrarse con la gente, porque ya tú no puedes ni siquiera sentarte en la terraza, como sucede acá en un patio, no tienes patio porque tienes que reducir, tienes que alquilar porque está caro. Entonces tú no puedes encontrarte con la gente para crear ciudad, ¿sabes? Entonces, ¿dónde te vas a encontrar? En el Caribe Plaza, en estos lugares precedidos por un comercio, en el barrio, ¿sabes? Como que ni siquiera nos podemos, en donde uno aquí se puede sentar en los espacios, si no es dentro de toda esta lógica consumista, exactamente. O sea, donde tú ni siquiera, ya antes uno se sentaba en la Plaza de la Trinidad, es decir, tú llegas ahí y hay un montón antes había información pero por la gente, ahora es un montón de información, comercio, cuestión, foto, tal, que también hace parte de todo, y no te puedes sentar, bueno, tomas algo, hablas de cosas triviales que también hacen parte, pero no es tanto así como vivir el espacio. Y para retomar y reconectar con la pregunta, yo creo que en el tema de educación sí debe darse un proceso de corresponsabilidad, porque le están atribuyendo esta educación solo a los procesos, a los movimientos juveniles, a los movimientos negros, los movimientos comunitarios, a los colectivos, pero no hay una corresponsabilidad por parte de la academia, no hay cátedras reales que dicten procesos antirracistas, panafricanistas, feministas, no hay. Si no nacen desde lo comunitario, no se dan esos procesos educativos. Y esos procesos educativos, y eso es un llamado a la academia, al gobierno, no se quieren quedar solamente de mayo en mayo, porque ahora estamos en el mes de la afrocolombianidad y todo el mundo somos negros y hay un desarrollo por aquí y te saturan de información, y otra vez cuando vuelves a tener ese proceso de formación en mayo del año que viene. Entonces yo creo que hay que atribuirle eso. Hasta ahora el modelo pedagógico y la gente que está detrás de la educación en Colombia ha entendido que el enfoque diferencial de los colegios en lo educativo hay que priorizarlo y que no se lo debe estandarizar en unas pruebas, saber pro, como un colegio blanco de gente en Bogotá, y evaluarlo de la misma forma. Hasta ahora mandaron un modelo pedagógico para unas pruebas en lengua palenquera, pero que tampoco el test no está siendo realizado desde la comunidad ni por los actores que en realidad van a atravesar esas pruebas estandarizadas. Entonces hay la intención de fomentar por ahí un cambio, pero lo siguen haciendo mal. Entonces yo creo que ahí sí hay un llamado de corresponsabilidad entre los actores que están desde la academia y los procesos comunitarios. Yo creo que también podría ser bonito, profe, que este espacio lo podamos repetir, no sé, en la Universidad de Cartagena, con los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Chantito, que precisamente, bueno, la maestría de estudios afrocolombianos es un espacio de discusión importante aquí en la ciudad de Cartagena. El programa de historia, bueno, tiene ahorita un centro de estudios coloniales, pero yo sí he pensado que es necesario que la historia, el programa de historia de la Universidad de Cartagena, estas discusiones las debe también desde una perspectiva antirracista, desde estudios culturales decoloniales, que es una línea que de hecho no se ha abierto de manera seria en el programa de historia, pero sí hay investigaciones importantes, por ejemplo, como la del profesor Orlando de Ávila Verdú, están los trabajos también de acá de la maestría de estudios afrocolombianos, de los cuales yo fui partícipe, pero también hay trabajo desde el territorio, desde la educación popular. Yo estuve con el movimiento de mujeres barriales y periféricas en la escuela antirracista que ellas tuvieron en un periodo del desarrollo de su colectiva comunitaria a lo largo del año pasado. Pero yo creo que sí es importante, Champi, como tú lo decías, tender puentes entre los colectivos comunitarios, entre las organizaciones comunitarias y la academia, porque los diálogos a veces se hacen como tú lo decías, y estoy de acuerdo porque yo dije que ya yo no iba más a una acción que tuviera que ver con relación a lo conmemorativo, ni con relación al reconocimiento de la diferencia,
porque de acuerdo con Peter White y Edward Hall, el reconocimiento de la diferencia no nos resuelve las desigualdades que están atravesadas por una discusión racial de fondo. Entonces creo que eso nos lleva a una interseccionalidad de la lucha, y la academia es un espacio también militante, por lo menos así lo entiendo yo, un espacio emancipador, y yo soy de las que en este momento me estoy moviendo más en la educación popular, porque hago parte de una organización de base. Yo pienso que la educación popular tiene que generar ese terreno fértil donde nos podamos encontrar organizaciones de base e investigadores, porque el registro de archivos, por ejemplo, desde mi posición como historiadora, una lectura distinta del archivo articulada a una educación popular es un elemento tremendamente transformador. Pero si eso lo hacemos nada más para producir investigaciones para la burocracia académica de conciencia y ganarse puntos salariales y engrosar los salarios y decir que yo soy el investigador que ha publicado no sé cuántos, 40, 50 libros, pues no tiene ningún sentido. Y estoy de acuerdo contigo, que cada vez es menos tolerante, tú lo decías, ya cada vez toleramos menos esto de lo celebratorio y de lo conmemorativo, porque nosotros no vivimos las desigualdades en mayo, las desigualdades nos acompañan durante todos los 365 días del año. No, y que muchas de estas, que es lo que pasa realmente, porque el asunto es que estas investigaciones o todos estos estudios a la final no terminan llegando nunca a las comunidades. Así es. Nunca se ven reflejadas. Yo, por ejemplo, tengo una crítica grandísima con la Universidad de Antioquia, que lleva más de 28 años haciendo estudios sobre Palenque, pero los palenqueros no tienen esa información, nunca pueden acceder a esta información, tampoco tienen la oportunidad de tener una beca mínimamente en la Universidad de Antioquia, una universidad que ha utilizado a San Basilio de Palenque por 28 años para sus estudiantes de antropología, pero que ningún palenquero pueda beneficiarse de eso, me parece que no tiene lógica. Otra cosa que me parece clave hablar de todo esto es entender, poder plantear temas de lo patrimonial en términos de, bueno, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? ¿Soy yo? ¿Es la piedra? ¿Qué es lo que le pasa mucho a Palenque, ¿no? Palenque se dice, ¿no? Y a Cartagena, el patrimonio de la humanidad, pero eso, ¿qué significa? ¿Soy yo el patrimonio o es la casa el patrimonio? Y efectivamente en estas ciudades neoliberales vale más la piedra que los seres humanos. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. A mí, por ejemplo, me gustó mucho, yo siempre estuve en contra del Palenque, cuando yo llegué a Palenque en el año 2008, había sido en el 2005 que patrimonializaron Palenque, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, pero esto de qué le sirve a Palenque, de qué le sirve ser patrimonio. De hecho, han pasado casi 20 años de la patrimonialización de Palenque y nadie se ha sentado a repensar y analizar, bueno, ¿qué ha pasado en estos 20 años? ¿Qué ha sido positivo de la patrimonialización de Palenque en estos 20 años? Y alguna vez Fernando Restrepo, Eduardo Restrepo, perdón, él me dijo algo que para mí cambió la manera en la que yo percibía la patrimonialización. Y yo le decía, pero bueno, él hablaba en la maestría de estudios afro, que él ayudó a patrimonializar a Palenque para que en Palenque no se metieran los paramilitares en el 2005. Y esa para mí fue la respuesta más bella, y ahí entendí por qué era importante que Palenque fuera patrimonio. Él me decía, justo en el 2005, en El Salado, en Ovejas, los paramilitares masacraron a las comunidades, y en Palenque estuvo a muy poco de que ocurriera. Y él decía, yo ayudé a patrimonializar Palenque para que esto no sucediera. Entonces, esto me parece que tiene más lógica a esa idea de que es patrimonio porque valora digamos, solamente unas cuestiones culturales, pero que muchas veces estas cuestiones culturales no son, digamos, valoradas como tendrían que ser valoradas realmente. Entonces,
Me parece que es clave seguir abriendo estos espacios para hablar de estos temas y pues que no sea esta la última ni la única oportunidad para reunirnos a hablar de este tema que me parece que en Cartagena es fundamental y que afortunadamente muchas organizaciones y muchas colectivas están empezando a cada vez más hablar y de esta manera pues empezar a romper estas estructuras de poder que han venido, digamos, y que siguen sometiendo a la ciudad. Que necesitamos que estas narrativas cambien pues, para beneficio de nuestras comunidades. Yo quiero decir algo, hacer una propuesta a partir de lo que dijo Chanti. Va a venir una delegación de estudiantes educadores en clave Guayú de la Universidad de La Guajira con un colega antropólogo que trabaja en educación e interculturalidad. Yo sí pensaría que pudiéramos tender puentes con ellos en un diálogo intercultural, estando también presente pues la muestra de la colectiva. No sé si a ustedes les parecería hacer parte de ese encuentro, y es una forma también de encontrarnos alrededor de la muestra, porque además son culturas que han experimentado las violencias de manera distinta, pero en el advenimiento del Estado Social de Derecho en Colombia fue construir un sujeto étnico que de alguna forma ha reconocido la diferencia racial, reconocido la diferencia étnica, pero se ha descuidado la discusión de fondo que es la racial, ¿verdad? Todo este modelo de opresión racial, el capitalismo racial que está instalado en nuestros territorios indígenas y en nuestros territorios afrodescendientes. Yo creo que podría ser un buen momento también para encontrar. Ellos vienen el 30 de octubre acá a las 4 de la tarde. Ellos quieren mostrar las experiencias que han venido haciendo en educativa a través de lo que ellos llaman las agencias sociales del territorio, donde las mujeres tienen un lugar muy importante. Entonces no sé si a ustedes les parece importante que pudiéramos tender ese puente allí y quisieran hacer partícipes de ese encuentro. Y cuando hablo de ese encuentro es que puedan pues también un diálogo horizontal donde se puedan contar las dos experiencias, las de ellos y la de ustedes, las de ellas y las de ustedes. Porque digo ellas y ellos porque es un colectivo también hay estudiantes y son mujeres y hombres los que van a venir. Bueno, nosotras agradecer a todos los que hoy pudieron venir. También aquí tenemos una compañera de Bahía, Brasil, que por ahí no entiende mucho español, pero que hoy estuvimos hablando como también muchas de estas dinámicas que pasan aquí en la ciudad existen también en Bahía, como la ciudad está también dejando de ser de la gente de Bahía y cada vez más ocupada por el turismo. Como para no extenderla mucho más porque ya llevamos 1 hora y media, digamos es algo que está pasando en todas partes. Las conversaciones que tenemos de alguna manera está pasando en México, en Costa Rica, en muchísimos lugares y como para cerrarla, de pronto ahorita le paso la palabra, con algo, irnos igual con una idea de, no positiva, pero sí como de, bueno, a ver qué hacemos, así como hubieron tantas resistencias y tanto cimarronaje de pronto de otras maneras, cuáles son los cimarronajes de hoy y cuáles van a ser las maneras en que vamos a saltarnos, ¿no?, de este sistema, a fugarnos, a tejer esas redes de escape, a tejer esas redes de unión que puedan hacer que darle un nuevo sentido a nuestras vidas y también dejar un camino o sea, venimos con un camino de mucha gente que nos antecedió, del cual venimos aprendiendo y bueno, ¿y cuál va a ser el que vamos a dejar nosotros? Lo otro es que esta exposición, este espacio donde estamos ahora, que la idea es un lugar público, un lugar que toda persona que venga a esta exposición puede entrar gratis a este museo,
Entonces también la invitación es a que ocupemos esta sala. Esta exposición va a estar hasta el 5 de julio. Entonces de acá al 5 de julio, todos los presentes que quieran de pronto hacer una actividad aquí de danza, habíamos pensado incluso en danza, sepan que está disponible, que solamente, incluso si nosotras de pronto no podemos venir, nos cuentan y esa es la idea, que sea un lugar vivo y que también es eso, como meternos por los lugarcitos que medio va dejando la ciudad. Fue también muy luchado poder hacer esto que hoy se ve aquí. Realmente fue algo ¿Y las van a dejar en algún lugar del territorio después de hacer estamos la viendo. aquí? Estamos viendo porque hay unos temas climáticos en Palenque con la humedad que no permiten que estas obras estuvieron un año en el Museo Simancongo. El museo cerró, o sea, se mudó y donde está ahora es más pequeñito, entonces los tuvimos que sacar y las teníamos guardadas en una casa, pero la humedad corría en riesgo, entonces todavía no sabemos dónde irán. El Museo Nacional de pronto quiere adquirir. El Museo Nacional quiere adquirir esto. Realmente es el Museo Nacional para el Museo Afro, ¿no? O sea, para que esto haga parte de la colección permanente del Museo Afro. Está en eso. Porque realmente un poco esto por ahí uno lo puede ver y dirá,